Comenzó el año 2020 y personalmente todo estaba muy bien organizado. Teníamos planes como iglesia, asistí a la Junta General este año. Sin embargo, cuando subí de regreso a mi ciudad, las cosas habían cambiado totalmente. De igual manera, a nivel social, todos estábamos siendo espectadores en primera línea de las altas temperaturas que hemos estado viviendo, todo producto del llamado cambio climático. Con asombro, con pesar, veíamos cómo Australia experimentaba tremendos incendios forestales, incendios sin precedente, quemando cantidad de tierra, destruyendo la fauna, la vegetación, y las esperanzas y los sueños de muchos estaban siendo también quemados. Esto ocurría en Australia, ocurría en otros lugares del mundo, y en Chile estábamos en medio de un ambiente de confrontación política que nos había polarizado a cada uno de nosotros en un sector y en otro. Por todo esto y por muchas otras cosas que nos han sucedido, la expresión sin precedentes es un decir que estamos escuchando de manera continua una y otra vez. Así como los incendios forestales afectaron a países tales como Australia en particular, hoy día nos estamos enfrentando no solo en un país, sino que a nivel global. Nuestro mundo entero está afectado. La denominada pandemia COVID-19 es una crisis de salud que nuestra generación nunca había experimentado ni había visto, y esperamos que por la misericordia de Dios nunca más volvamos a ver algo similar. Ella ha afectado nuestra salud, pero también ha afectado otras áreas de nuestras vidas. Hoy todos los gobiernos, incluido el nuestro, están luchando para promulgar leyes que garanticen nuestro bienestar. Hay medidas, se han tomado situaciones como las que estamos viviendo de cuarentena de largas horas con tal de distanciarnos socialmente, y esto está provocando una crisis de millones de dólares en supervivencia que no se había quizás pensado. Miles también están perdiendo sus empleos, millones están preocupados de lo que va a suceder, preocupados de la sustentabilidad y cómo vamos a mantener nuestras familias en los próximos meses. Es así como hemos visto que restaurantes, clubes, cines, estadios, pequeñas pymes y los lugares de culto se han visto obligados a cerrar cada una de sus actividades. Entre ellos estamos cada uno de nosotros como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Los viajes por el mundo se han cancelado. Esto ha afectado a ricos y pobres, jóvenes y adultos. Y nuestras fronteras están cerradas, nos sentimos presos en nuestra propia habitación. Todo esto verdaderamente son hechos sin precedentes. Y un ambiente como este es propio que venga ansiedad, que el miedo se esté apoderando de nosotros, que las estanterías de los supermercados rápidamente sean despojados de todo lo básico. Hemos tenido que hacer filas para adquirir alimentos, y esto nos ha traído algo de pánico, por qué no decirlo. Y muchos están perdiendo sus esperanzas. También como iglesia hemos tenido que cerrar nuestras actividades en los templos y hemos tenido que en cierta forma ser creativos para poder entregar fortaleza a nuestros hermanos. Los edificios estarán cerrados hasta nuevo aviso, y hoy nuestros predicadores
estamos frente a una cámara predicando a congregaciones no presenciales. Todo esto sin precedente. Cuando uno piensa en estos tiempos sin precedente, uno de inmediato pregunta al que está a su lado en qué va a terminar todo esto. Y nos preguntamos. Yo quisiera que podamos reflexionar en el libro de Filipenses, capítulo número 2. Ayer tuvimos nuestra jornada de oración nacional y pedimos que esta sea la lectura para poder fortalecernos. Y en esta lectura que hemos hecho, quisiera desprender algunas enseñanzas pastorales que nos pueden ayudar a cada uno de nosotros. Es muy interesante cuando uno ve la actitud de Pablo enseñando a los filipenses, una actitud de alegría, una alegría contagiosa. Debo recordarles que Pablo no estaba en un lugar de comodidad. Y cuando uno lee detenidamente el libro de Filipenses, cautiva nuestra atención esa alegría contagiosa, producto de la vida y vivencia que el apóstol tenía con el Señor a quien él servía. Pablo había conocido a Jesucristo de la manera que conocemos, camino a Damasco, y ese encuentro marcó dramáticamente la vida de este fariseo llamado Saulo. Así que vamos a ahondar unos momentos en el capítulo 2 del libro de Filipenses. Busque su Biblia y vamos a compartir algunas verdades. Cuando uno abre el capítulo 2, lo primero que encuentra es la expresión por tanto, sea que lo esté leyendo la versión 60 de la Reina Valera o NBI, que muchos hoy están usando. Este capítulo se abre con la expresión por tanto. Y estas dos palabras son un recordatorio, un nexo para descubrir el contexto que llevó a Pablo a escribir estas palabras de aliento. Sin embargo, las circunstancias personales que Pablo estaba viviendo no eran las más ideales. Esto lo descubrimos cuando leemos lo que está dicho antes del por tanto. Y para eso vamos a retroceder algunas frases anteriormente y para percatarnos qué es lo que pasaba de ese versículo antes de aquello. El libro de Filipenses nos indica que Pablo estaba encadenado, encarcelado en una prisión. Su ministerio estaba bajo ataque. Pablo ya es una persona vieja, está cansado. La iglesia está siendo perseguida. El apóstol, a pesar de esta situación tan crítica, dolorosa para él posiblemente, a pesar de todo aquello, Pablo expresa claramente que no tiene miedo de lo que le está sucediendo y con vehemencia en el versículo 21 del capítulo 1, te lo lee ahí, indica con seguridad, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo dice desde la profundidad de su alma, lo dice en una cárcel maloliente de un imperio perseguidor de la iglesia. Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él anima valerosamente a los lectores primeros de esta iglesia en Filipos, con esta carta que hoy conocemos como Filipenses, reiteradamente está llamando a un tiempo de alegría. Como el capítulo 4, versículo 4 dice, regocíjate en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjate. Qué maravilloso. Así que desde esta pequeña epístola podemos aprender mucho de cómo los cristianos de la primera iglesia reaccionaron en tiempos difíciles. Y es curioso porque en aquellos días también hubieron pestes muy severas
que atormentaron a la sociedad de la época y los creyentes tuvieron algo importante que hacer en medio de tiempos pestilentes. Ellos estaban influenciados con esta alegría del apóstol Pablo, que era contagiosa. Para Pablo, la peste de la alegría era su contagio. Y esta alegría en tiempos de crisis le hacía a Pablo, como dice el capítulo 4, verso 7, en esta crisis su alegría interna le hacía tener una paz que sobrepasaba todo entendimiento humano. En contexto inmediato, justo antes de llegar al capítulo 2, en el versículo 27 del primer capítulo, Pablo le dice a esta iglesia: hermanos, pase lo que pase, pase lo que pase. Y él, pensando en su muerte inminente, pensando en lo que le iba a significar este tiempo de prisión, en lo que estaba ocurriendo socialmente, Pablo indica, verso 27, pase lo que pase, hermanos, compórtense de una manera digna del Evangelio de Jesucristo. Pase lo que pase. Incluso si lo que enfrentaban no tenía precedentes. Pase lo que pase. Amada Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, pase lo que pase, comportémonos de una manera digna del Evangelio de Jesucristo. Filipenses 2. Pablo nos indica la profundidad de su vivir en Cristo Jesús. Y uno encuentra expresiones como un llamado a la unidad, al amor, a la ternura, a la compasión. Todo aquello concluye en un pensamiento ahí en el capítulo 2, verso 3, cuando dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo, el apóstol, toma en serio esta palabra inspirada de Dios, palabras que también tomaron muy en serio los cristianos contemporáneos de Pablo y la iglesia en los primeros días. Lo que tenemos ahora nosotros son también tiempos que no tienen precedentes en nuestra vida. Pero antes de esta época, también en la historia han habido momentos en que han ocurrido pandemias terribles que han devastado la sociedad y la humanidad de aquella época. Hoy, cuando uno ve la historia, los historiadores de la época nos indican que en los tiempos de la iglesia primitiva hubieron a lo menos un par de pestes que afectaron a los seguidores de Cristo, pero también en esos momentos vemos a la iglesia de Jesucristo, pequeña iglesia de Cristo, actuando en medio de aquello. Y para vuestro conocimiento, quiero contar un par de eventos de esta época, y vemos en el siglo II, por ejemplo, hubo una peste llamada peste de Antonino, en el año 165 hasta el 180 aproximadamente, también llamada como la plaga de Galeno, porque ese fue el médico que descubrió esta plaga, esta pandemia de viruela, sarampión, que afectó a casi todo el imperio romano de la época. Y se dice que tal vez murió en esa pandemia una cuarta parte del imperio romano. Sin embargo, esto ayudó a la expansión del evangelio. El cristianismo comenzó a crecer y los cristianos tenían como tarea cuidar a los enfermos. Lo mismo ocurre en el siglo III, cuando una epidemia conocida como la peste de Cipriano, similar al ébola de nuestros días, nombre que proviene de un obispo llamado Cipriano, quien escribió diciendo, comillas, no lloren por las víctimas de la peste, las víctimas cristianas,
porque ellos están en el cielo, sino redoblen los esfuerzos para cuidar a los vivos. Cierro comillas. Es su compañero Dionisio, también obispo, que describe cómo los cristianos actuaban, y él dice: sin prestar atención al peligro, los cristianos se hicieron cargo de los enfermos atendiendo a todas sus necesidades. Un siglo después, en el siglo IV, cuando gobernaba el emperador Julián, pagano, él se quejó amargamente de que los seguidores de Cristo se preocupaban incluso de los enfermos no cristianos. Un sociólogo de la época, que estudió la época, dice que las tasas de mortandad en ciudades con comunidades cristianas tal vez fueron menores la mortandad que en otras ciudades. Esto ocurrió. Por lo tanto, es sobrecogedor cómo los seguidores de Cristo en los primeros días de la Iglesia estuvieron dispuestos a dar todo lo que ellos tenían con tal de cuidar a los demás, hasta el punto de renunciar a sus propias vidas. Fue así como los cristianos crearon hospitales. Europa conoció los primeros hospitales fruto del trabajo de los cristianos, lugares higiénicos, brindando atención en estos días de plaga. Ellos cuidaron a los demás de una manera esforzada, colocando su vida a disposición de los enfermos y evitando que la peste se propagara, deteniendo con sus acciones la propagación de esta enfermedad. Recordaba un caso aquí mismo en Chile, en nuestra propia historia aliancista, a comienzos del siglo XX, cuando la Alianza Cristiana y Misionera era un pequeño grupo y tenía un pequeño hospital llamado Buen Samaritano que había fundado Henry Weiss. Una misionera llamada Frances Beckler muere a causa de su cuidado amoroso por los enfermos de la viruela, y ella entregó su vida sirviendo a Cristo en tiempos de peste, dando su servicio de amor y entrega al Señor. Hoy nosotros tenemos hospitales, hay personal médico, hay salas de aislamiento, quizás no las suficientes, pero es importante que nuestras acciones, queridos hermanos, ayuden a que no se propague este virus. Y es una actitud de amor que tenemos que hacer por los demás. Es por ello que una de las primeras acciones que tomamos fue que nuestros templos aliancistas fueran cerrados, antes de que incluso fuera obligatorio, y prontamente hemos enfatizado en la higiene, en el distanciamiento social, porque es de vital importancia que nos cuidemos, pero también en una actitud de amor cuidemos a los demás. Y esto es poniendo a los demás primero, como el Señor nos enseña. Así que, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, dice el Señor: condúzcanse de una manera digna del Evangelio de Jesucristo. ¿De dónde viene la motivación para esto? ¿De dónde viene esto? Y Filipenses, Pablo nos llama a poder tener la misma mentalidad que tuvo Cristo Jesús. Y dice: quien en su naturaleza de Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y el texto dice que nuestro amado Señor asumió el rol de sirviente, hecho semejante a los hombres, se humilló siendo obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. Versículos 5 al 8, puede usted leer aquello. Sí, nuestro amado Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre, sin pensar en Él mismo, el Padre envía a su Hijo a una tierra plagada del virus del pecado,
el pecado que estaba fuera de control. Y el Padre, sabiendo el costo de aquella misión, envía a su Hijo, quien deja su trono en el cielo y entra a este mundo plagado del mortal pecado. Nuestro Señor se hizo como un ser humano, se despojó de sus atributos, se humilló como un criado y luego fue a la cruz por cada uno de nosotros. Nuestro Señor nos enseña a los cristianos a que tenemos que aprender a abrazar el sacrificio, no el egoísmo. Y como cristianos tenemos que tener la actitud de movernos en ayuda a los demás, al necesitado, no alejarnos de ello. Vivamos tal como Jesús lo hizo por nosotros, actitud de servicio. Quizás estos días de encierro tenemos que aprender cómo servir a otro, cómo prestar una ayuda a otro. La actitud de Cristo nos motiva a cuidarnos el uno al otro. Y quiero aterrizar esta verdad, querido hermano, en nuestra propia iglesia aliancista. Yo quiero invitar a que podamos pueda ver a sus familias pastorales, pueda ver a los misioneros que tenemos fuera del país. Ellos que han dispuesto su vida y han entregado su vida al servicio de la iglesia, ellos dependen de nosotros. Y quiero invitarles, teniendo esta actitud de desprendimiento del apóstol Pablo, de comportarnos de la manera digna como el Señor quiere que nos comportemos, quiero invitarles, querida iglesia, a que nos levantemos como nunca antes para fortalecer hoy nuestra iglesia como un movimiento sin precedente. Les invito a que aportemos generosamente a la obra de Dios con nuestro servicio, con nuestra entrega. Quiero también motivarle a que no deje de entregar su ofrenda, su promesa de fe, su diezmo. Esta acción de fe realmente hará que seamos esa iglesia potente, testificante en medio de estos tiempos que nos toca vivir. Posiblemente debemos poner nuestros recursos a disposición del necesitado y si el Señor permite tendremos que actuar de una manera misericordia, pensando en el bien de otros. Recursos financieros que irán en ayuda del necesitado, en nuestro caso, comenzando desde nuestra familia aliancista. En esto, que nuestra actitud de amor, queridos hermanos, sea una actitud sin precedente en nuestra propia historia de iglesia. Estimados hermanos y hermanas, amados en Cristo Jesús, este es un momento para que juntos abracemos el sacrificio, no el interés personal. No es tiempo de competencia, no es tiempo de vivir con nuestros egoísmos. Les invito a que tengamos la actitud de Cristo. Así como Jesús mostró un amor sin precedente, nosotros estamos llamados hoy a mostrar un amor similar entre nosotros, por la gente de nuestra comunidad. Ciertamente son tiempos sin precedentes que Dios nos ha dado. Al finalizar, les invito valerosamente, como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, a levantarnos en una fuerza evangelizadora y de amor, de la forma más creativa que el Señor nos haga, para servir a otros, para que el reino de Dios siga extendiéndose. En estos tiempos tenemos una oportunidad sin precedente de dejar una huella a nuestra siguiente generación. Cómo Dios nos guía a través de una crisis para servir a otros. Por lo tanto, queridos hermanos, no es momento de temores, no es momento de competencia, no es momento de vanagloria, es momento de servir al Señor a través de los demás. Amados y amadas, jóvenes y adultos, les invito a levantarnos como una iglesia fiel, activa, servidora, aun cuando tengamos que estar un tiempo en nuestros hogares, que en este tiempo
nos preparemos para lo que viene por delante. Que Dios nos bendiga, que Dios guarde su familia, que tenga misericordia de su iglesia y de nuestro amado Chile. Que Dios bendiga nuestra Latinoamérica, este mensaje que llega posiblemente a otras iglesias alianzas en Latinoamérica. Dios bendiga a nuestra iglesia a través de toda Latinoamérica. Bendiga a todas las iglesias que dependen de la fuerza del Señor. ¿Qué tal si oramos? Señor, gracias por esta palabra tuya que nos motiva a tener la actitud tuya, a ser más parecido a ti. Tú que te sacrificaste, tú que fuiste a la cruz por amor a nosotros. Señor, en este tiempo, junto con pedirte que tú protejas nuestras vidas, también nos disponemos para servir a otros. Señor, danos la posibilidad, a través de los recursos que tenemos, de servir a otros, de entregar amor a otros, quizás, Señor, con nuestras propias limitaciones, que tu nombre sea glorificado. Señor, bendice nuestra iglesia, bendice cada familia, guarda cada niño, cada joven, cada adulto, en forma muy especial a nuestros hermanos adultos mayores. Señor, que ellos estén sostenidos por ti. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por lo que tú haces para con nosotros. Glorificamos tu nombre en tiempos buenos y en tiempos malos. Señor, nuestra vida sigue estando en tus manos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, les invito a que desde este texto de Filipenses busquen formas en cómo servir a los demás. Busquen posibilidades para poder vivir como Cristo quiere que vivamos. Que nos conduzcamos dignamente como el Evangelio nos invita a vivir. Que podamos vivir para la gloria del Señor en este tiempo, que pase lo que pase, pase lo que pase, comportémonos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Un abrazo, bendiciones a todos ustedes. Dios les bendiga, sean guardados en el hueco de la mano del Señor. Amén.